El rugido del motor de mi Chevrolet, alejándose, quemó más que el insulto de mi nieto. Pero sus palabras, «Abuela, manejas pésimo», quedaron flotando en el humo del escape. Soy Raquel, tengo 69 años y fui taxista durante 3 décadas. Javier no sabe que acaba de encender el taxímetro de una carrera que le va a costar muy cara. Nunca pensé que el sonido de unas llantas chillando sobre el pavimento pudiera romperme el corazón y al mismo tiempo endurecerme el alma de esta manera. Estaba parada en el pórtico de mi casa, con el paño de cocina todavía en la mano, viendo cómo las luces rojas traseras de mi orgullo, mi Chevrolet Malibu clásico color crema, desaparecían en la curva de la calle Los Álamos. No fue solo que se lo llevara, fue la risa. Esa risa burlona, compartida con esos 2 amigos suyos que tienen más gel en el pelo que ideas en la cabeza. Y sobre todo, fue la frase. Esa maldita frase, lanzada con la arrogancia de quien cree que la juventud es un título de propiedad sobre el mundo. Abuela, conduces mal. Mejor lo llevo yo a la fiesta. Así no lo rayas. Yo, Raquel, que manejé un taxi por las calles más peligrosas de la capital cuando las mujeres al volante eran vistas como bichos raros. Yo, que esquivé borrachos, baches lunares y tormentas que hacían que los hombres más valientes se orillaran a llorar. Yo, que nunca tuve un choque en 30 años de servicio, ahora resultaba ser una inútil al volante, según un muchacho de 19 años que apenas sabe cambiar una llanta si no busca un tutorial en su teléfono. Entré a la casa y cerré la puerta con suavidad. No la azoté. El enojo de verdad, el que es peligroso, no hace ruido. Es silencioso y frío, como el metal de una herramienta bien guardada. Me fui a la cocina y me senté en la silla de formica, esa que tiene el cojín un poco vencido. La casa estaba en silencio, un contraste absoluto con el alboroto que Javier y sus amigos habían armado 5 minutos antes. Miré mis manos sobre la mesa. Tienen manchas de la edad, sí, y los nudillos un poco hinchados por la artritis que viene con los cambios de clima, pero son manos firmes. Manos que han sostenido volantes, cambiado pañales, contado monedas y firmado cheques para pagar la universidad de ese mismo nieto que acababa de humillarme en mi propia entrada. Javier vive conmigo desde que mi hija, su madre, se mudó al norte por trabajo hace 2 años. Cuídalo, mamá. Es buen chico. Solo está en esa edad difícil, me dijo ella. Y yo, como tantas abuelas, abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Le di la habitación grande, la que tiene baño propio. Le cocino sus milanesas favoritas los martes. Le lavo esa ropa que deja tirada como si el suelo fuera un canasto mágico. Pero el respeto no se lava ni se cocina. El respeto se tiene o no se tiene. El problema no fue solo hoy. Llevaba semanas gestándose. Pequeños comentarios, miradas de fastidio cuando le pedía que bajara la música, esa forma de ignorarme cuando le hablaba, como si yo fuera un mueble viejo que hace ruido de fondo. Pero meterse con mi auto, eso cruzó una línea sagrada. Ese auto no es solo un medio de transporte. Es lo que me dejó mi difunto esposo, Roberto, y lo hemos mantenido impecable. Es mi libertad. Es mis piernas ahora que las mías se cansan rápido. Es mi trofeo de una vida de trabajo duro. Me levanté y fui hasta el calendario colgado en la pared, al lado del refrigerador. Marqué la fecha de hoy con una cruz roja. Luego, caminé hacia la sala. En el mueble de la entrada, el gancho de madera donde siempre cuelgo las llaves estaba vacío. Parecía un dedo acusador señalando mi propia estupidez por haberlas dejado ahí, al alcance de la mano. «Solo lo voy a usar un rato, vieja, no te pongas dramática», había gritado él desde la ventanilla mientras arrancaba, casi ahogando el motor en su prisa por impresionar a los amigos. Vieja. Esa palabra retumbó en mis oídos, no dicha con cariño, sino con desprecio, como sinónimo de inservible. Me senté en el sofá, frente al reloj de péndulo que Roberto compró en una subasta hace 20 años. Eran las 8 de la noche. Tenía tiempo. Mi mente empezó a repasar la escena una y otra vez, buscando algún momento donde yo hubiera dado permiso, alguna señal confusa. Pero no, fui clara. Javier, no toques el auto, no tienes seguro para conducirlo y no te doy permiso. Se lo dije mirándolo a los ojos. Él se rió, agarró las llaves y me empujó levemente con el hombro para pasar.
Un empujón físico, suave quizás, pero un empujón al fin y al cabo. Me apartó de su camino como si yo fuera un estorbo. Ese contacto físico fue lo que me encendió la sangre. No fue violencia de golpe, fue violencia de desdén. Fue el gesto de quien se siente superior y con derecho a tomar lo que quiera. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una caja de metal oxidada donde guardo documentos importantes. Allí estaba el título de propiedad del Chevrolet Malibu 1978. A mi nombre. Únicamente a mi nombre. También busqué la póliza de seguro. Leí las letras pequeñas, esas que nadie lee. El seguro no cubre conductores menores de 25 años no declarados en la póliza. Si Javier chocaba, si mataba a alguien, si destruía mi patrimonio, yo lo perdía todo. La casa, mis ahorros, mi tranquilidad. Él no solo se había llevado un auto, se había llevado mi seguridad financiera y la había puesto en manos de su inmadurez y un par de cervezas. Volví a la cocina y me preparé un café. Negro, sin azúcar, como me gustaba tomarlo en las noches de guardia cuando trabajaba en el taxi. El sabor amargo me ayudó a concentrarme. Miré el reloj de nuevo. Las 9. Podría llamarlo. Podría rogarle que vuelva. Podría llamar a mi hija y decirle que su hijo es un ladrón. Pero si hacía eso, sería la abuela histérica otra vez. La vieja que se queja. La que arruina la diversión. Javier le diría a su madre que yo exageré, que solo fue una vuelta, que estoy perdiendo la cabeza. Y ella, cansada de trabajar, le creería a medias y me pediría que tenga paciencia. Ya sabes cómo son los jóvenes, mamá. No, esta vez no. Estoy cansada de ser la que comprende, la que perdona, la que cede espacio para que otros no se incomoden. Llevo casi 70 años cediendo. Cedí mi carrera de maestra para ser taxista porque pagaba mejor y necesitábamos dinero. Cedí mis sueños de viajar para cuidar a mi marido enfermo. Cedí mi soledad tranquila para acoger a un nieto malcriado. Ya no me queda nada más que ceder, excepto mi dignidad. Y esa no se la lleva nadie, mucho menos un mocoso que cree que el mundo le debe pleitesía. Las 10 de la noche. El silencio en la casa era denso. Se escuchaba el zumbido del refrigerador y algún grillo afuera. Me imaginé a Javier en la fiesta. Seguramente estacionó mi auto en algún lugar visible para presumir. Se estaría riendo, contando cómo la vieja se quedó gritando en la puerta. Sus amigos le darían palmadas en la espalda, celebrando su rebeldía. Estarían bebiendo, fumando dentro de mi auto impecable, tal vez manchando los asientos de cuero que yo limpio con crema especial cada mes. La ira empezó a transformarse en algo más útil: determinación. Recordé una vez, hace muchos años, cuando un pasajero intentó irse sin pagar. Yo no grité, no lloré. Simplemente cerré los seguros, manejé hasta la comisaría más cercana y me estacioné frente a la puerta con el tipo gritando atrás. Aprendí que, a veces, la autoridad no se pide, se ejerce. Javier piensa que tiene el poder porque tiene las llaves y la juventud. Piensa que yo soy débil porque soy vieja y estoy sola en esta casa grande. Pero olvidó algo fundamental. Él maneja mi auto, pero yo manejo los papeles. Él tiene la velocidad, pero yo tengo el tiempo. Y sobre todo, él subestima la capacidad de rencor de una mujer que ha sido tratada como un trapo sucio. Las 11. El teléfono celular estaba sobre la mesa. Lo miré fijamente. Mi dedo índice tamborileaba sobre la superficie de madera. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Es mi nieto, mi sangre. ¿Vale la pena marcarlo de por vida por una noche de estupidez? Entonces recordé su mirada. Esa mirada vacía de empatía cuando me dijo, «Conduces mal». No fue una broma cariñosa, fue un intento de anularme, de hacerme sentir pequeña para él sentirse grande. Si lo dejo pasar esta vez, la próxima se llevará mi tarjeta de crédito, o venderá mis joyas, o simplemente me empujará un poco más fuerte para sacarme de su camino. Esto no es por el auto, es por mí, es por Raquel. Las 11:30. Me serví un vaso de agua. Mis nervios estaban de acero. Ya no sentía la taquicardia del principio. Ahora sentía una calma helada, casi quirúrgica. Tenía el plan trazado en mi mente. No iba a ser una abuela regañona. Iba a ser una ciudadana reportando un delito.
La ley es fría y no entiende de lazos familiares cuando se cruzan ciertos límites. Y él cruzó el límite a 120 kilómetros por hora. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara, me peiné el cabello gris y me puse un poco de lápiz labial. No sé por qué lo hice. Quizás porque quería sentirme presentable, digna, incluso si nadie me veía. Me miré al espejo. Vi a una mujer que ha sobrevivido a crisis económicas, a la viudez, a la soledad y a las calles peligrosas de la ciudad. Esa mujer del espejo me sostuvo la mirada y asintió. «Hazlo», pareció decirme. Volví a la sala. El péndulo del reloj se movía con una cadencia hipnótica. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era una oportunidad que le daba al destino para que Javier apareciera por la puerta, arrepentido, con las llaves en la mano. «Perdón, abuela, fui un idiota. Si hiciera eso, tal vez, solo tal vez», lo pensaría. Pero la puerta siguió cerrada. La calle, en silencio. Faltaban 2 minutos para las 12. Tomé el teléfono inalámbrico. Mis dedos sabían el número de memoria, no el de emergencias generales, sino el directo de la comisaría local. Conozco al sargento de guardia, el oficial Martínez. Fue compañero de dominó de mi esposo. Es un hombre serio que no tolera tonterías. Las agujas del reloj se alinearon en la parte superior de la esfera. 12 campanadas empezaron a sonar en la soledad de mi sala. 1, 2, 3. Sonaban como martillazos de un juez dictando sentencia. Javier tuvo 4 horas. 4 horas para recapacitar. 4 horas para darse cuenta de que no se muerde la mano que te da de comer. 4 horas para recordar que esta vieja que maneja mal es la dueña de todo lo que él disfruta. A la 12ª campanada, marqué. El tono de llamada sonó 1, 2 veces. «Comisaría local, buenas noches», contestó una voz ronca y cansada. Respiré hondo. Mi voz salió firme, sin un temblor, con la misma autoridad con la que solía echar a los borrachos de mi taxi. «Buenas noches. Habla Raquel Méndez, de la calle Los Álamos. Quiero reportar el robo de mi vehículo». «Señora Raquel». La voz cambió. Se volvió más atenta. «¿Está usted bien? ¿Fue un asalto?» Hice una pausa dramática. Podía ver el auto en mi mente, alejándose, y la cara de mi nieto riendo. «Se llevaron mi auto de mi propiedad sin mi consentimiento», dije, eligiendo cada palabra con precisión legal. «Un Chevrolet Malibu 78. Tengo el número de placa y la descripción del sujeto que se lo llevó. Deme los detalles, señora». «¿Vio quién fue?» Cerré los ojos un segundo. La imagen de mi nieto cambió en mi cabeza. Ya no era el niño al que le compraba helados. Era el hombre que me había faltado al respeto. «Sí, oficial. Sé exactamente quién lo tiene y dónde podría estar. Y quiero que procedan con todo el peso de la ley. No es un préstamo, oficial. Es un robo». Mientras daba los datos, sentí cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. Ya no era la víctima pasiva esperando en la ventana. Ahora yo tenía el control. Y Javier estaba a punto de descubrir que subestimar a la abuela Raquel fue el peor negocio de su vida. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía el volante. Colgué el teléfono, y el clic al cortar la línea sonó como el disparo de salida de una carrera que yo ya había corrido 1000 veces en mi cabeza, pero nunca en la vida real contra mi propia sangre. El silencio volvió a la cocina, pero esta vez no era un silencio de soledad, sino de espera. Un silencio cargado, eléctrico, como el aire antes de que reviente una tormenta de verano. Me quedé un momento con la mano sobre el auricular, sintiendo el plástico frío. No había vuelta atrás. La denuncia estaba hecha. Robo de vehículo. Las palabras tenían un peso específico, una gravedad que me revolvía el estómago y al mismo tiempo me enderezaba la columna. No era una travesura, no era un préstamo, era un delito. Y Javier, mi nieto, el niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos, estaba a punto de aprender que la vida no tiene cordones de velcro. Pero una vieja taxista no se queda sentada esperando a que la policía haga todo el trabajo. La policía tiene sus tiempos, sus protocolos y sus donas rancias. Yo tengo mi instinto y mis métodos. Caminé hacia la sala y tomé la tablet que mi hija me regaló la Navidad pasada para que leas tus recetas, mamá. Pobre ilusa.
No sabe que la uso más para monitorear el tráfico y saber qué pasa en el barrio que para buscar cómo hacer un pastel de carne. Me senté en mi sillón, me ajusté los lentes que colgaban de una cadenita sobre mi pecho y desbloqueé la pantalla. Javier cree que soy una analfabeta digital. Piensa que porque tardo en escribir un mensaje de texto con mis dedos artríticos, no entiendo cómo funciona su mundo. Grave error. Tengo una cuenta de Instagram falsa. No tiene fotos, solo sigo a cuentas de noticias locales, tráfico y, por supuesto, a mi nieto y a sus amigos bocazas. Me puse el nombre de usuario El Ojo que Todo Love 78, y ellos, en su infinita arrogancia adolescente, aceptaron la solicitud pensando que era alguna cuenta de memes o algún bot. Ahí estaba. La historia subida hace 20 minutos. El video era un caos de luces estroboscópicas y música reggaetonera que sonaba como latas golpeando contra el pavimento. Pero ahí, en el fondo, se veía. Mi Malibu crema estacionado en la acera, medio montado sobre el bordillo. Me dolió el alma ver la suspensión forzada de esa manera, frente a una casa con portón negro en el barrio Las Flores. Y ahí estaba Javier, con una botella de cerveza en una mano y las llaves de mi auto girando en el dedo índice de la otra, riéndose con una chica que llevaba una falda que parecía un cinturón ancho. Aquí llegó la nave, cortesía de la abuela loca. Decía el texto sobreimpreso en el video, con un emoji de un auto y una cara riendo. La abuela loca. Sentí un calor subirme por el cuello, pero no era vergüenza, era combustible. Hice una captura de pantalla, guardé la imagen, evidencia. Ubicación confirmada, barrio Las Flores, calle Los Olivos, donde hacen esas fiestas clandestinas que terminan en peleas o sirenas. Dejé la tablet y fui a mi cuarto, pero no a la cama. Fui al armario y saqué una caja de zapatos vieja que tengo escondida detrás de las frazadas de invierno. Dentro no había zapatos, sino mi pasado, mi verdadera identidad. Saqué mi vieja agenda de teléfonos, esa de cuero negro, gastada por el roce, con las hojas amarillentas y los bordes doblados. Las letras estaban escritas con mi propia caligrafía, firme y angulosa. Pasé las páginas ignorando nombres de personas que ya no están o que se mudaron hasta llegar a la letra T, Taller El Tuerto. Y debajo, anotado con tinta roja, frecuencia 14. También saqué algo más, mi vieja radio portátil de banda ciudadana. La había guardado como recuerdo, pensando que eran tecnologías obsoletas frente al WhatsApp y al Uber. Pero las viejas costumbres nunca mueren del todo, y los viejos taxistas menos. Le puse pilas nuevas que guardaba en el cajón de la cocina. El aparato soltó un chirrido estático, ese sonido de shh que fue la banda sonora de mis noches durante 30 años. Sintonicé la frecuencia que usábamos los veteranos, los que todavía nos resistimos a las aplicaciones. Atención a todas las unidades nocturnas, dije, apretando el botón lateral con una familiaridad que me asustó. Aquí, Águila Mayor. ¿Alguien copia en la zona norte? Hubo un silencio de estática, y luego una voz carrasposa, inconfundible, rompió la soledad de mi habitación. Pero si es la jefa Raquel, era la voz de El Gordo Mendieta. Pensé que ya estabas tejiendo chambritas, mujer. ¿Qué hace un fantasma en la frecuencia a esta hora? Mendieta, necesito ojos, dije, sin perder tiempo en saludos. Un Chevrolet Malibu crema, año 78, clásico, placas terminadas en 45. Lo maneja un chamaco imprudente que se cree Toretto. ¿Tu joya? Preguntó Mendieta, y su tono cambió de broma a seriedad en un segundo. ¿Te lo robaron, Raquel? Digamos que salió sin permiso y con un conductor que no sabe diferenciar el freno del embrague. Está por Las Flores. Ya di parte a la policía, pero necesito saber si se mueve. No quiero que lo estrelle antes de que llegue la patrulla. Copiado, Águila Mayor. Tengo 2 unidades cerca. El Chato y la Rusa andan por ahí. Les aviso que le echen un ojo, pero de lejos. Nadie toca tu máquina. Gracias, gordo. Cambio. Solté el botón y dejé la radio sobre la mesa de noche. Me senté en el borde de la cama y me miré las manos. Estaban firmes. Ni un temblor. Durante los últimos 2 años, desde que Javier llegó a vivir conmigo, me había ido encogiendo. Me había convertido en esa figura borrosa que sirve el café y pregunta si llevan suéter. Había permitido que mi identidad se diluyera en la palabra abuela,
como si ese título borrara todo lo que fui antes. Taxista, madre soltera, viuda que no se dejó caer, mujer que aprendió a cambiar una junta de culata en medio de la lluvia, mujer que una vez sacó a un asaltante de su asiento trasero usando solo un spray de pimienta y una llave inglesa, y luego tuvo la decencia de llevarlo al hospital antes de entregarlo a la comisaría. Javier no conoce a esa mujer. Él solo ve el pelo blanco, el vestido de flores y las pantuflas. Ve la superficie. «Conduces mal», me dijo. Se rió de mi precaución, confundiendo mi experiencia con miedo. Yo no conduzco despacio porque tenga miedo. Conduzco despacio porque he visto demasiados cuerpos tapados con sábanas en el asfalto. He visto lo que la velocidad y el alcohol le hacen a la carne humana. Mi precaución es un trofeo de supervivencia, no un síntoma de vejez. Me levanté y fui al espejo de cuerpo entero que tengo detrás de la puerta. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, sí. Tenía los párpados un poco caídos y la piel del cuello flácida, pero los ojos eran los mismos que brillaban en el retrovisor cuando algún pasajero se ponía pesado. Eran ojos oscuros, profundos, que habían visto lo mejor y lo peor de esta ciudad. «Te equivocaste de víctima, muchacho», susurré a mi reflejo. Me quité la bata de casa. No iba a recibir a la policía en pijama. No iba a ser la ancianita desvalida que ellos esperaban encontrar. Me puse unos pantalones de tela oscura, cómodos pero formales, una blusa blanca bien planchada, y mi chaqueta de cuero marrón, esa que usaba en los turnos de noche porque abrigaba, y además imponía respeto. Me calcé mis zapatos de suela de goma. Fui a la cocina y me preparé otro café. Mientras el agua hervía, pensé en mi hija. Seguramente me odiaría mañana. Me diría que fui exagerada, que podría haberlo resuelto en familia. Pero la familia se rompió en el momento en que él decidió que mi propiedad y mi dignidad eran un chiste para compartir con sus amigos. Si no lo detengo ahora, ¿qué sigue? ¿Robarme la jubilación? ¿Falsificar mi firma? El respeto es como una presa de agua. Si dejas que aparezca una grieta pequeña y no la reparas con cemento duro, tarde o temprano, todo se viene abajo y te ahoga. Yo estaba poniendo el cemento armado. La radio soltó un chasquido. «Águila Mayor, aquí el Chato», dijo una voz joven que no reconocía, pero que sonaba respetuosa. «Tengo visual del objetivo. Está en la calle Los Olivos, frente a la casa del Portón Negro. El vehículo está apagado, pero hay movimiento alrededor. Parece que se están subiendo». El corazón me dio un vuelco. Si se iban, el riesgo de accidente se multiplicaba por 1000. Javier borracho al volante de un auto pesado, de tracción trasera, sin frenos ABS. Era una bomba de tiempo. «¿Hacia dónde apunta, Chato?», pregunté tomando la radio. «Apunta hacia la avenida principal. Si sale, va a agarrar la autopista. Y jefa, se ve que van cargados. Son 5 chamacos metiéndose en tu auto. 5 vidas en mis manos. 5 idiotas que no saben que el cinturón de seguridad trasero del medio se traba si lo jalas muy rápido. No lo pierdas de vista, Chato. La policía ya debería estar en camino. Si arranca, síguelo a distancia. No intervengas. No quiero problemas para ustedes». «Entendido. Oye, jefa, Mendieta me contó que tú eras leyenda en la base. Dice que una vez llevaste a una parturienta al hospital en tiempo récord en reversa porque se te rompió la caja de cambios. ¿Es cierto?». Sonreí. Una sonrisa torcida, seca. «Las leyendas siempre exageran, hijo. Pero digamos que la caja sí se rompió y la señora sí llegó a tiempo. Cambio y fuera». En ese momento, vi las luces azules reflejándose en las paredes de mi sala a través de la ventana. No había sirena, solo luces giratorias, silenciosas, depredadoras. La patrulla se detuvo frente a mi casa. Respiré hondo. Este era el momento. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. No podía mostrarles a la tigresa del asfalto todavía. Para que la policía actuara con rapidez y sin dudar, necesitaban ver a la víctima perfecta. Necesitaban ver a la abuela vulnerable, asustada, a la que le han arrebatado su única posesión valiosa. Si me veían demasiado dura, pensarían que es un pleito doméstico y me dirían: «Arréglese con su nieto, señora». No, esto tenía que ser un robo. Me desordené un poco el cabello, solo un poco. Me froté los ojos para que parecieran llorosos.
Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. 2 oficiales bajaron del vehículo. Uno era joven, con cara de sueño. El otro era Martínez, el amigo de mi difunto Roberto. Martínez se quitó la gorra al verme. «Doña Raquel», dijo con voz grave. Recibimos su llamada. «¿Cómo está usted?» «Ay, oficial Martínez», dije, y mi voz salió con un temblor ensayado que hubiera merecido un Oscar. «Estoy tan nerviosa. Mi pecho. Siento que se me sale el corazón. Ese auto es todo lo que tengo de Roberto». Martínez asintió, comprensivo. El oficial joven sacó una libreta. «No se preocupe, señora. Ya pasamos la descripción a todas las unidades». «¿Dijo usted que sospecha de un familiar?» Enderecé la espalda 1 milímetro. Aquí venía la estocada. «No sospecho, oficial. Lo vi. Fue mi nieto Javier. Entró, tomó las llaves sin mi permiso mientras yo estaba distraída, y se fue riendo. Se llevó a unos amigos». Hice una pausa, calculando el efecto de mis siguientes palabras. «Y oficial, creo que habían estado bebiendo. Me pareció oler alcohol cuando me empujó para salir». La cara de Martínez se endureció. El alcohol cambiaba todo. Ya no era solo un uso no autorizado, era conducción temeraria. Era un peligro público. «¿La empujó Raquel?», preguntó Martínez, acercándose un paso. Fue un empujón para apartarme de la puerta. Me toqué el hombro, instintivamente, en el lugar donde Javier me había rozado. No me lastimó, pero la agresividad, nunca lo había visto así. «Tengo miedo de que se lastime o lastime a alguien más. Ese auto es un tanque, Martínez, usted lo sabe». «Lo sé», dijo el sargento, «y sé que usted lo cuida como a un hijo». «Tengo información», dije, bajando la voz y sacando la tablet que tenía escondida detrás de la espalda. Me mandaron esto». Les mostré la captura de pantalla del Instagram. Martínez miró la imagen. Reconoció la calle al instante. «Las Flores. Calle Los Olivos. Conozco el lugar. Es un nido de problemas». Martínez se giró hacia su compañero. «Ramírez, avisa a la central. Código rojo en Las Flores. Posible conductor ebrio en vehículo robado. Que manden 2 unidades a bloquear la salida a la autopista. Nosotros vamos directo». «Espera, Martínez». Lo detuve tomando su antebrazo. El contacto fue firme. Dejé caer la máscara de abuela asustada por un segundo, solo para que él lo notara. «Quiero ir». «Raquel, no es seguro. Es mi auto, y es mi nieto. Tengo las llaves de repuesto aquí en mi bolsillo. Si lo detienen y él no tiene las llaves, o si bloquea el tráfico, yo soy la única que puede mover ese auto. Además», lo miré fijamente a los ojos. «Necesito verle la cara cuando lo bajen. Necesito que él me vea a mí». Martínez dudó un segundo. Miró mis manos firmes, mi postura, y quizás recordó las historias que Roberto le contaba en las partidas de dominó sobre mi carácter. «Está bien, suba atrás, pero se queda en la patrulla hasta que yo le diga». Cerré la puerta de mi casa con doble llave. Me subí al asiento trasero de la patrulla, ese lugar donde tantas veces vi a delincuentes siendo llevados. Pero esta vez yo iba como la dueña del destino de Javier. El olor a plástico y desinfectante barato me inundó la nariz. Mientras la patrulla arrancaba y encendía la sirena, ahora sí, a todo volumen, sentí una calma fría y absoluta. Saqué mi teléfono celular y vi un mensaje nuevo de mi hija. «Mamá, Javier no me contesta. ¿Está en casa? Tengo un mal presentimiento». No contesté. Guardé el teléfono. La sirena aullaba abriendo camino entre el tráfico nocturno. Los autos se apartaban como peces asustados ante un tiburón. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad que conozco como la palma de mi mano. Javier quería una fiesta. Quería ser el centro de atención. Quería sentirse un hombre grande manejando una máquina poderosa. «Bueno, nieto mío, tu deseo se ha cumplido. Tienes una escolta policial, tienes luces, tienes acción. Pero cuando la música se detenga y las luces azules te cieguen, vas a descubrir que la abuela loca no solo sabe conducir un taxi, sabe conducir una lección de vida directamente hacia tu ego. Y te aseguro que el choque va a ser frontal». El asiento trasero de la patrulla olía a una mezcla de desinfectante industrial y sudor seco, un aroma que conocía bien de las veces que tuve que llevar pasajeros indeseables a la comisaría en mis tiempos al volante. Pero esta vez
Yo no iba manejando. Iba sentada atrás, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo cada bache de la carretera como si fuera un golpe directo a mis costillas. El oficial Martínez conducía en silencio, con la mandíbula tensa, mientras las luces azules rebotaban contra las fachadas de los edificios dormidos, pintando la ciudad de un tono espectral. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, oculto bajo la chaqueta. Lo saqué con disimulo, asegurándome de que el brillo de la pantalla no llamara la atención de los oficiales en el frente. Era un mensaje de El Chato en el grupo de WhatsApp que Mendieta había improvisado bajo el nombre Operación Abuela. Ya estamos en posición, jefa. La rusa bloqueó la salida norte simulando una avería. Yo estoy en la esquina sur esperando pasaje. El ratón está en la trampa y ni siquiera ha olido el queso. Una sonrisa imperceptible se dibujó en mi rostro. Javier pensaba que se enfrentaba a una anciana solitaria que tejía bufandas y veía telenovelas. No tenía idea de que se estaba enfrentando a una hermandad forjada en el asfalto, a una red invisible de ojos y oídos que nunca duerme. 30 años en la calle me enseñaron que la información viaja más rápido que cualquier motor V8 y que la lealtad entre taxistas viejos es más fuerte que el acero de mi Chevrolet. «Estamos cerca, Raquel», dijo Martínez, rompiendo el silencio sin girar la cabeza. «Las Flores es un laberinto. Si intentan correr, será peligroso». «No correrán», aseguré con voz tranquila, demasiado tranquila para una abuela supuestamente angustiada. «Ese auto es pesado, Martínez. No está hecho para callejones estrechos. Y el conductor no tiene las manos para domarlo». Miré por la ventanilla. Ya estábamos entrando en el barrio. Las calles aquí eran más estrechas, mal iluminadas, con autos estacionados sobre las aceras y basura acumulada en las esquinas. A lo lejos se escuchaba el retumbar grave de los bajos de una canción de moda, de esas que hacen vibrar los vidrios de las casas vecinas. Era el sonido de la falta de respeto, el himno de los que creen que el mundo es su patio de recreo. Javier me había dicho que yo conducía mal, que mis manos temblaban, que mi tiempo había pasado. Lo que él no entendía es que conducir bien no es solo saber acelerar, es saber cuándo frenar, cuándo ceder el paso y, sobre todo, cuándo cerrar el camino para que el otro no tenga escapatoria. Esta noche yo le iba a dar la clase de manejo más importante de su vida. La patrulla giró en la esquina de la calle Los Olivos y de repente el escenario se desplegó ante nosotros como una obra de teatro grotesca. Había al menos 20 jóvenes en la calle, vasos rojos en las manos, risas estridentes y humo de cigarrillo flotando bajo la luz amarillenta de las farolas. Y ahí, en el centro de todo, como un trono robado, estaba mi Chevrolet Malibu. Mi corazón dio un vuelco doloroso al verlo. La puerta del conductor estaba abierta de par en par. Javier estaba sentado en el capó, sí, sentado sobre la pintura crema que Roberto y yo habíamos pulido tantas veces, con los pies colgando y golpeando el parachoques cromado. Se reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, mientras uno de sus amigos le pasaba una botella. Lo que Javier no vio, porque su arrogancia lo tenía ciego, fue lo que yo vi al instante. En la esquina norte, un taxi viejo con el capó levantado bloqueaba completamente el paso. Era el auto de la rusa. Y en la esquina sur, justo detrás de nosotros, 2 taxis más acababan de girar y se habían detenido en doble fila, encendiendo las luces de emergencia como si estuvieran esperando un servicio, pero formando una barrera efectiva. El callejón estaba sellado. La ratonera se había cerrado. «Ahí está el vehículo», dijo el oficial joven, señalando con el dedo. «Coincide con la descripción. Placas terminadas en 45». Martínez apagó la sirena, pero dejó las luces giratorias encendidas. El efecto fue inmediato. Las luces azules y rojas barrieron la fiesta callejera, cortando la atmósfera de celebración como un cuchillo frío. La música se detuvo de golpe. Las risas se congelaron en las gargantas. Las cabezas se giraron hacia nosotros al unísono, como un banco de peces asustados. Vi a Javier bajar del capó de un salto. Por un segundo vi en su rostro la expresión de un niño atrapado haciendo una travesura, esa mezcla de sorpresa y cálculo rápido para inventar una excusa. Pero luego, su cara cambió, se endureció. Vi cómo se ajustaba la chaqueta
y adoptaba esa postura desafiante que había estado ensayando últimamente en casa. No iba a pedir perdón. Iba a intentar negociar, o peor, iba a intentar usar su apellido. «Quédese aquí, Raquel», ordenó Martínez, desabrochando su cinturón de seguridad. «Y baje el seguro. No quiero que nadie se acerque a esta patrulla». Asentí, obediente. Pero en cuanto los oficiales bajaron, me deslicé hacia el otro lado del asiento para tener una mejor vista. Bajé la ventanilla apenas 2 dedos, lo suficiente para escuchar, lo suficiente para que el aire frío de la noche me trajera las palabras que iban a sellar el destino de mi nieto. Los oficiales caminaron hacia el grupo con paso firme, las manos cerca de sus cinturones, no en las armas, pero sí en una postura de alerta que cualquier persona con sentido común reconocería como «no me busques problemas». El grupo de amigos de Javier se dispersó ligeramente, retrocediendo hacia las sombras, dejándolo solo junto al auto. La lealtad de la fiesta dura lo que tarda en llegar la policía. «Buenas noches», tronó la voz de Martínez. «¿Quién es el propietario de este vehículo?» Javier dio un paso adelante. Tenía las llaves en la mano, haciéndolas sonar. Ese sonido metálico me crispó los nervios. Eran mis llaves. Las llaves que mi esposo limó a mano hace 40 años. «Es de mi abuela, oficial», dijo Javier, con una voz que intentaba sonar casual, pero que tenía un temblor agudo en el fondo. «Me lo prestó para venir un rato. Todo está bien, solo estamos...» «Manos sobre el vehículo», interrumpió Martínez, ignorando su explicación con la frialdad de un muro de hormigón. «Ahora». La sonrisa de Javier vaciló. «Pero, oficial, le digo que es de mi fa». «Dije manos sobre el vehículo y piernas separadas», gritó Martínez, avanzando 2 pasos rápidos. El oficial joven ya estaba flanqueando a Javier por la izquierda, sacando las esposas de su funda. El sonido del metal contra el metal al cerrarse las esposas fue seco y definitivo. Javier miró a sus amigos, buscando apoyo, pero ellos ya se estaban alejando, desapareciendo entre los huecos de las casas, dejándolo solo con su estupidez. «Esto es un error», gritó Javier mientras lo empujaban contra la puerta de mi auto. Me dolió ver cómo su hebilla raspaba la pintura, pero me dolió más ver que todavía no entendía la gravedad del asunto. «Llamen a mi abuela. Ella les dirá que me lo prestó. Es una vieja loca que se olvida de las cosas». Ahí estaba, la carta de la lástima, la carta de la abuela senil. Apreté los puños en mi regazo. Durante meses, esa había sido su estrategia. Hacerme parecer débil para él sentirse fuerte. Hacerme parecer confundida para él tener la razón. Martínez se inclinó cerca de su oído mientras lo cacheaba. «Tenemos una denuncia por robo, muchacho». Y la propietaria fue muy clara. «No hubo préstamo. Y por el olor que traes, también te vas por conducción bajo la influencia del alcohol. Estás en problemas serios». Desde mi posición en la patrulla, vi cómo el color desaparecía de la cara de mi nieto. Por primera vez en la noche, el miedo real reemplazó a la arrogancia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró hacia la calle, buscando una salida, y fue entonces cuando vio los taxis. Vio el taxi de la rusa bloqueando la calle de arriba, con ella apoyada en el guardabarros, fumando un cigarrillo y mirándolo fijamente. Vio los taxis del Chato y de Mendieta cerrando la calle de abajo, y finalmente su mirada se posó en la patrulla donde yo estaba. Era el momento. No podía esconderme. Si me escondía, él pensaría que esto era solo un malentendido policial. Tenía que saber que esto era personal. Tenía que saber que la vieja que conduce mal había manejado toda esta situación desde la sombra. Abrí la puerta de la patrulla. El oficial joven intentó decirme algo, pero Martínez le hizo un gesto para que me dejara. Bajé con lentitud, apoyando mis zapatos de goma en el asfalto sucio. Me alicé la chaqueta de cuero y caminé hacia la luz. El silencio en la calle era absoluto, solo roto por el sonido estático de la radio de la policía. Caminé hasta quedar a 3 metros de él. No me acerqué más. No quería que viera ni una lágrima, si es que alguna se atrevía a salir. Quería que viera la distancia que él mismo había creado. Javier levantó la cabeza. Tenía el pelo despeinado y la camisa medio salida. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de alivio. El tonto pensó que yo estaba ahí para salvarlo. «¡Abuela!», exclamó, casi llorando.
Abuela, diles que me dejaste el auto, diles que se equivocaron. Me quedé parada, hierática, como una estatua de sal. Miré el auto. Miré las marcas de barro en las llantas. Miré la botella de cerveza tirada en el suelo, derramando su contenido espumoso cerca de mis ruedas. Luego lo miré a él. Oficial Martínez, dije, con una voz que no reconocí como mía, una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra. ¿El vehículo tiene daños visibles? Javier se quedó helado. La esperanza en su cara se transformó en horror. No le estaba hablando a él. Lo estaba ignorando, tal como él me había ignorado a mí durante meses. A simple vista parece que forzaron la suspensión al subirlo a la acera, doña Raquel, respondió Martínez, siguiendo mi juego. Y hay rayones en la puerta del conductor. Anótelo en el informe, por favor, dije fríamente. Quiero que conste cada rasguño. Abuela, soy Javier, gritó él forcejeando contra las esposas. ¿Qué te pasa? Soy tu nieto. Di un paso adelante, solo uno. La luz azul de la patrulla me iluminó la cara, marcando mis arrugas, mis años, mi historia. Mi nieto sabe que ese auto es sagrado, dije, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder físicamente, aunque estaba inmovilizado. Mi nieto sabe que el respeto no es negociable. Tú eres solo un ladrón que se llevó las llaves de una anciana porque pensaste que no podía defenderse. Solo fui a una fiesta, sollozó, la fachada de chico malo derrumbándose por completo. Dijiste que manejabas mal, solo quería cuidarlo. Solté una risa corta, seca, sin humor. ¿Yo manejo mal?, pregunté, elevando la voz para que los pocos curiosos que quedaban y mis colegas taxistas me escucharan. Hace 30 años, mocoso, yo sacaba borrachos más grandes y más malos que tú de mi asiento trasero sin despeinarme. He manejado en tormentas, en tiroteos y en partos. Y tú, que no puedes ni mantener el auto en el carril sin tirar una cerveza, ¿te atreves a juzgar mis manos? Javier abrió la boca para responder, pero no salió nada. La humillación era total. No porque lo estuvieran arrestando, sino porque su abuela, la mujer que le hacía las milanesas, lo estaba desnudando moralmente frente a todo el barrio. Me giré hacia Martínez. Llévenselo, oficial. Quiero recuperar mi auto. Tengo que desinfectarlo antes de meterlo a mi garaje. ¡No puedes hacerme esto!, gritó Javier mientras lo empujaban hacia el interior de la patrulla en el mismo asiento donde yo había estado minutos antes. «Mamá te va a matar. Me vas a arruinar la vida». Me acerqué a la ventanilla de la patrulla, ahora cerrada, donde él golpeaba el cristal. Me incliné y hablé, sabiendo que no me oía, pero que podía leer mis labios. «Tú te arruinaste la vida solo, Javier. Yo solo estoy llamando a la grúa». Martínez cerró la puerta trasera. El sonido fue definitivo. El oficial se giró hacia mí y me entregó las llaves que le había quitado a Javier. Sentí el metal tibio en mi palma. Pesaban más que nunca. «¿Quiere que alguien la lleve a casa, Raquel?», preguntó Martínez con suavidad. «Uno de mis muchachos puede manejar el Malibú si usted está muy alterada». Acaricié el techo de mi auto. Estaba frío y húmedo por el sereno de la noche. Miré hacia las esquinas de la calle. El taxi de la rusa encendió sus luces altas 2 veces, un saludo silencioso. El chato hizo sonar su claxon levemente. Mi ejército se retiraba, su misión cumplida, desapareciendo en la noche como fantasmas guardianes. Negué con la cabeza y miré a Martínez. «No, oficial. Nadie maneja este auto mejor que yo». Caminé hacia la puerta del conductor. Me senté en el cuero que conocía la forma de mi cuerpo de memoria. Ajusté el espejo retrovisor, que Javier había movido. Ajusté el asiento, que estaba demasiado atrás. Puse la llave en el contacto. Mis manos, esas manos con artritis y manchas de la edad, agarraron el volante con firmeza. Giré la llave. El motor rugió a la vida con ese sonido ronco y poderoso que tanto amaba. Un rugido que parecía decir: «Bienvenida a casa, Raquel». Puse primera. Solté el embrague con la suavidad de quien acaricia a un gato. El auto se movió, bajando de la acera con elegancia, sin un solo tirón. Pasé junto a la patrulla donde Javier me miraba con los ojos rojos, la cara pegada al vidrio. No lo miré. Mantuve la vista al frente, en la carretera oscura que se abría ante mí. Conduje despacio, sintiendo la máquina, sintiendo mi poder regresar a mí con cada metro que avanzaba.
No iba a casa a llorar. Iba a casa a preparar la siguiente fase. Porque Javier tenía razón en una cosa. Su madre iba a llamar. Y esa iba a ser una conversación muy diferente. Mientras salía del barrio Las Flores, tomé la radio CB que había dejado en el asiento del copiloto. Águila Mayor a todas las unidades, dije, y mi voz sonó clara, sin un ápice de duda. El paquete ha sido entregado. La reina vuelve al nido. Gracias, muchachos. Cambio y fuera. La estática me devolvió varios copiado y buenas noches, jefa. La noche era joven todavía, y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentía joven. No la juventud estúpida e imprudente de Javier, sino una juventud distinta, la de quien sabe que todavía tiene gasolina en el tanque para pelear todas las batallas que hagan falta. Aceleré un poco más. El velocímetro subió. La abuela que conduce mal acababa de dar una lección magistral de dirección, y ni siquiera había necesitado poner las direccionales. Ahora viene lo difícil, pensé mientras la ciudad desfilaba a mi alrededor. La ley ya había hecho su parte. Ahora me tocaba a mí enfrentar a mi propia sangre, a mi hija, y explicarle por qué su hijo iba a dormir esta noche en una celda fría en lugar de en su cama de plumas. Pero mientras sentía la vibración del volante en mis palmas, supe que estaba lista. Ya no había miedo, solo había una carretera recta, y yo tenía el control total. El garaje olía a cera de carnauba y a gasolina vieja, un perfume que para mí vale más que cualquier fragancia francesa. Había pasado la última hora limpiando frenéticamente el asiento del conductor con un trapo de microfibra, borrando cualquier rastro del sudor de Javier, de su miedo y de esa cerveza barata que casi mancha mi tapicería. El Chevrolet Malibu descansaba ahora bajo la luz fluorescente, brillando como un lingote de oro crema, recuperado, salvo. Pero mi paz duró lo que tarda en sonar un teléfono en la madrugada. El celular vibró sobre el banco de trabajo, bailando con un zumbido agresivo que resonó en las paredes de cemento. La pantalla se iluminó con un nombre: Elena, hija. No era una llamada de preocupación. A las 3 de la mañana, las llamadas son sentencias o reclamos. Me sequé las manos con calma, tomándome mi tiempo, dejando que sonara 4, 5 veces. Quería que ella sintiera la espera. Quería que cada timbre fuera un recordatorio de que yo ya no estaba a su disposición inmediata. Cuando contesté, no dije hola. Simplemente deslicé el dedo y me llevé el aparato al oído, escuchando la respiración agitada al otro lado. «Mamá». «¡Te volviste loca!». El grito de Elena casi me perfora el tímpano. «La policía me llamó. Dicen que Javier está detenido por robo de vehículo». «¡Por robo, mamá! Es tu nieto, por el amor de Dios». Su voz temblaba de ira, no de miedo. Era la voz de una madre leona defendiendo a su cachorro, pero una leona ciega que no ve que su cachorro se ha convertido en una hiena. «Buenas noches a ti también, Elena», respondí con una voz tan plana y dura como el asfalto de la carretera. «Sí, está detenido. Y sí, fue por robo, y conducir en estado de ebriedad, y resistencia a la autoridad. La lista es larga». «Retira los cargos ahora mismo», ordenó ella. Podía escuchar el sonido del motor de su camioneta de fondo. Estaba conduciendo. «Estoy en la carretera, llego en 2 horas. Voy para allá. Tienes que ir a la comisaría y decir que fue un error, que te olvidaste, que estás vieja y confundida. Diles que le diste permiso». Me apoyé contra el capó de mi Malibú, sintiendo el metal frío en mi espalda baja. «No estoy confundida, Elena, y no voy a mentir. Tu hijo tomó mis llaves, se burló de mí, me empujó y puso en riesgo mi patrimonio y la vida de otras personas. Es un adolescente, cometen errores», chilló ella desesperada. «Le vas a manchar el expediente. Su futuro, mamá. ¿Qué le pasa a tu cabeza? ¿Es la demencia? Mañana mismo busco un asilo. Esto ya no puede ser». «Cállate», dije. No grité. Solo solté la palabra con el peso de una puerta de seguridad cerrándose. «Cállate y escucha, Elena. Javier no está en la cárcel porque yo sea vieja. Está en la cárcel porque él creyó que yo lo era. Si vienes a gritarme, ahórrate la gasolina. Si vienes a ver la realidad, te veo en la comisaría central a las 6 de la mañana. Lleva café. Lo vas a necesitar». Colgué antes de que pudiera responderme. Miré el auto una última vez. Estaba impecable. Pero la mancha real no estaba en el cuero, estaba en la familia.
Me cambié de ropa, eligiendo mi traje sastre azul marino, el que usaba para las reuniones del sindicato de taxistas hace años. Me puse un broche de plata en la solapa. Me miré al espejo. Ya no había rastro de la abuela en bata. La mujer que me devolvía la mirada era la Raquel que negociaba tarifas y rutas, la que no bajaba la mirada ante nadie. Conduje hasta la comisaría con el amanecer pintando de gris el cielo. Al llegar, el sargento Martínez me estaba esperando en la entrada con 2 cafés humeantes. Sabía que vendría Raquel, dijo, dándome uno de los vasos de cartón. El muchacho ha estado llorando toda la noche. Dice que le duele la espalda, que la celda está fría. La vida es fría, Martínez. Tomé un sorbo del café amargo. ¿Llegó mi hija? Acaba de estacionar. Entró como un huracán exigiendo ver al comisario. Mis hombres la tienen en la sala de espera, intentando calmarla. Está alterada. Entramos juntos. La comisaría olía a papel viejo y a desinfectante, un olor que me traía recuerdos agridulces de mis turnos nocturnos. Caminamos por el pasillo hasta la zona de las celdas temporales y las oficinas administrativas. Ahí estaba Elena, mi hija, con sus 45 años bien llevados, su traje de ejecutiva arrugado por el viaje y el maquillaje corrido. Estaba gritándole a un oficial joven que apenas podía meter baza. «¡Es ilegal! ¡Es un menor!», gritaba golpeando el mostrador con la palma de la mano. «Tiene 19 años, señora», decía el oficial con paciencia infinita. «Es un adulto ante la ley. Pero es mi hijo. Quiero ver a mi madre. Seguro ustedes la manipularon. Ella no está bien de sus facultades». «Estoy perfectamente, Elena», dije desde la puerta. Elena se giró sobre sus talones. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, sorprendida quizás de no verme en camisón y pantuflas, sino vestida como si fuera a presidir un juicio. «¡Mamá!», corrió hacia mí, pero se detuvo antes de abrazarme al ver mi postura rígida. «¡Diles! ¡Diles que esto es una locura! ¡Saca a Javier de ahí! ¡Mira lo que has hecho! ¡Siéntate!», le indiqué una silla de metal pegada a la pared. «No me voy a sentar. Voy a llamar a mi abogado». «Voy a demandar a este departamento de policía por abuso y a ti te voy a declarar incompetente». El sargento Martínez dio un paso adelante, su rostro endurecido, pero yo levanté una mano para detenerlo. Caminé despacio hasta quedar frente a mi hija. Abrí mi bolso y saqué una carpeta amarilla que había preparado antes de salir de casa. «Puedes llamar a quien quieras, Elena, pero antes vas a ver esto». Le extendí la carpeta. Ella la tomó con manos temblorosas, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Elena abrió la carpeta. Lo primero que vio fue la póliza de seguro del auto, con un párrafo resaltado en amarillo fluorescente. «Exclusión de responsabilidad. El seguro no cubre daños a terceros ni al vehículo asegurado si el conductor no está declarado en la póliza, es menor de 25 años o se encuentra bajo los efectos del alcohol o estupefacientes». Leyó ella en voz alta, confundida. «¿Y esto qué?». «Sigue pasando las páginas», ordené. La siguiente hoja era una impresión de la multa que Javier hubiera recibido si yo no hubiera intervenido. Conducción temeraria, exceso de velocidad, robo agravado. Y debajo, una hoja de cálculo, una lista detallada con fechas y horas. «¿Qué es esto?», preguntó Elena, su voz perdiendo fuerza. «Es el registro de los últimos 3 meses», expliqué señalando con el dedo. «Cada vez que Javier llegó oliendo a alcohol, cada vez que faltó a sus clases, cada vez que me faltó el respeto. Y la última hoja, esa es la más importante». Elena miró la última página. Era una captura de pantalla del video de Instagram, donde se veía claramente a Javier con la botella en la mano y las llaves de mi auto, burlándose de mí. «Si yo no reportaba el auto como robado anoche, Elena», mi voz bajó de tono, volviéndose más íntima pero más letal, «y Javier chocaba, no solo hubiéramos perdido el auto, hubiéramos perdido la casa, mis ahorros, tu herencia, todo, porque el seguro no hubiera pagado ni un centavo. Yo hubiera sido responsable civil por permitirle conducir borracho». Elena levantó la vista. El argumento financiero la golpeó donde le dolía. Ella es contadora, entiende de números y riesgos. «Pero, mamá, podrías haberlo castigado en casa. La cárcel es demasiado». «¿En casa?». Solté una risa incrédula. «¿En mi casa donde él me empuja?
¿Donde me dice que soy una vieja inútil? Tú no has estado ahí, Elena. Tú estás en el norte trabajando. Tú solo le mandas dinero y le crees cuando te dice que yo exagero. En ese momento, Martínez hizo una seña a un oficial. «Traigan al detenido». La puerta de metal al fondo del pasillo se abrió con un chirrido. Javier salió esposado, escoltado por un guardia. Se veía terrible. Tenía los ojos hinchados, la ropa sucia y caminaba encorvado. Al ver a su madre, rompió a llorar como un niño pequeño. «Mamá, mamá, sácame de aquí», se lamentó, intentando acercarse, pero el guardia lo retuvo. «La abuela está loca. Les dijo que lo robé. Diles que es mentira». Elena miró a su hijo, luego miró los documentos en su mano, y finalmente me miró a mí. Por primera vez vi la duda en sus ojos. «Javier», empezó ella, «¿estabas bebiendo?» «Solo una cerveza, mamá, te lo juro». La prueba de alcoholemia dio 1.2. Intervino Martínez secamente. «Eso no es una cerveza, hijo, son 5 o 6, y encontramos restos de marihuana en sus bolsillos». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se llevó una mano a la boca. La imagen de su buen chico se desmoronaba frente a la evidencia policial. Pero Elena intentó buscar una salida, su instinto de protección luchando contra la lógica. «Mamá, por favor, retira los cargos. Si tiene antecedentes no podrá conseguir trabajo. No podrá». Él se buscó esos antecedentes cuando decidió que mi propiedad era suya. Corté en seco. «Pero te voy a decir algo, Elena. Y escúchame bien, porque no lo voy a repetir». Me acerqué a Javier. Él retrocedió un paso, asustado. Ya no veía a la abuela que le cocinaba. Veía a una extraña poderosa. «Durante 30 años fui taxista en esta ciudad», dije, elevando la voz para que todos en la sala escucharan. «Me conocen como Águila Mayor. Tengo amigos en cada esquina, en cada base de taxis, en cada taller mecánico. Anoche, no fue la policía la que encontró a Javier. Fui yo y mi gente». Elena abrió los ojos desmesuradamente. «¿Tu gente?» «Sí, mis colegas, los que tú llamas choferes sucios. Ellos vigilaron a tu hijo. Ellos bloquearon la calle para que no se matara en la autopista. Yo controlé la situación desde mi sala, Elena. No soy una viejita desvalida que teje chambritas. Soy una superviviente. Y anoche, tu hijo intentó robarle a la mujer equivocada». Javier bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. «Abuela, perdón», murmuró, pero sonó vacío, forzado por las circunstancias. «No quiero tu perdón», dije fríamente. «Quiero respeto, y el respeto se gana o se paga». Me giré hacia el sargento Martínez. «Sargento, ¿cuál es el procedimiento si la parte denunciante decide llegar a un acuerdo antes de que pase al fiscal?» Martínez sonrió levemente, entendiendo mi juego. «Bueno, doña Raquel, si retira la denuncia penal, queda como una falta administrativa y una multa de tránsito. Pero el muchacho tendría que cumplir con ciertas condiciones de libertad condicional supervisada, si usted está de acuerdo». Miré a Elena. Ella estaba pálida, esperando mi decisión como quien espera un veredicto de muerte. «Bien», dije, alisándome la falda. «Aquí están mis condiciones». Elena y Javier aguzaron el oído. 1. Javier se queda en la celda hasta mañana al mediodía. Quiero que se le pase la resaca en el cemento, no en mi cama de plumas. «Mamá», protestó Elena. «Cállate o lo dejo ahí un mes», la corté sin mirarla. 2. La multa de tránsito la paga él, trabajando. No tú, Elena, él. Si me entero que tú le das el dinero, reactivo la denuncia por robo. Tengo 3 testigos taxistas dispuestos a declarar ante el juez». Javier gimió. Y 3, me acerqué a Javier hasta que pude oler su miedo. «Vas a arreglar cada rasguño que le hiciste a mi auto. Vas a aprender a pulir, a encerar y a cambiar aceite. Vas a trabajar en el taller de El Tuerto todos los fines de semana hasta que mi auto quede mejor que nuevo. Y vas a aprender a manejar de verdad, conmigo sentada al lado. Y si subes de 40 kilómetros por hora, te bajas y caminas». «¿Y si no acepto?», desafió Javier con un último vestigio de rebeldía estúpida. «Entonces, el sargento Martínez procesa la denuncia por robo agravado ahora mismo», respondí con una tranquilidad escalofriante. «Y te vas al penal del Estado. Allá les encantan los niños bonitos que le roban a sus abuelas». Javier miró a su madre. Elena, derrotada, asintió lentamente. «Haz lo que dice tu abuela, Javier».
susurró ella con la voz rota. No tengo cómo defenderte de esto. Fue en ese momento cuando la dinámica cambió para siempre. Sentí como el aire en la habitación se volvía más ligero. Elena me miraba, no con cariño, sino con un miedo reverencial, como si acabara de descubrir que su madre era una agente secreta. Y Javier me miraba con terror puro. Ya no era la abuela, era la jefa. Sargento, dije, dándome la vuelta, que lo procesen. Vuelvo mañana al mediodía a buscarlo. Y Elena, miré a mi hija. Llévame a desayunar. Tú invitas. Tenemos que hablar sobre las reglas de mi casa, ahora que te has dado cuenta de quién manda realmente en ella. Salí de la comisaría con el sonido de mis tacones resonando en el pasillo, un clac, clac, clac firme y constante. Detrás de mí, dejé a un nieto tras las rejas y a una hija en estado de shock, reevaluando toda su vida. El sol ya estaba alto afuera. El aire de la mañana se sentía fresco en mi cara. Me acerqué a mi Malibu, acaricié el techo y sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de quien acaba de ganar una partida de póker mostrando una escalera real cuando todos pensaban que no tenía ni un par. Había recuperado mi auto, pero más importante aún, había recuperado mi nombre, Raquel, la mujer que no se deja pisotear. Y pobre de aquel que vuelva a olvidar que las canas no son sinónimo de debilidad, sino de experiencia acumulada y munición guardada. Mañana empezaría el verdadero trabajo, reeducar a un hombrecito roto. Pero por hoy, el volante era mío y la carretera estaba despejada. El silencio dentro del Chevrolet Malibu era denso, pero ya no era ese silencio venenoso de la noche anterior. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica que se llevó todo el polvo acumulado. Javier iba en el asiento del copiloto, con la cabeza baja y las manos apretadas entre las rodillas, oliendo todavía a esa mezcla rancia de encierro y miedo que se te pega en los calabozos de la comisaría. No se atrevió a mirar su teléfono. No se atrevió a tocar la radio. Ni siquiera se atrevió a recostarse completamente en el respaldo de cuero. «Ponte el cinturón», ordené, sin apartar la vista de la carretera. El clic del mecanismo sonó inmediato, obediente, casi desesperado. Mi hija Elena nos seguía en su camioneta moderna, a una distancia prudente. Había intentado insistir en llevar a Javier con ella, para que descanse mamá, pobrecito. Pero yo fui clara. Quien rompe el juguete tiene que ver cómo se arregla. Y Javier no iba a descansar. Javier iba a empezar a pagar su deuda, no con dinero, sino con sudor. No conduje hacia la casa. Cuando giré el volante hacia el barrio industrial, vi por el espejo retrovisor cómo los ojos de Javier se abrían con pánico. «Abuela, ¿a dónde vamos?», preguntó con un hilo de voz. «Al taller de El Tuerto», respondí seca. «El motor sonaba raro cuando lo trajiste anoche, y las llantas tienen barro de esa acera que subiste. Vas a aprender lo que cuesta mantener una máquina de estas». Llegamos al taller. Es un lugar que huele a aceite quemado, a metal frío y a tabaco negro. Anselmo, al que todos llamamos el Tuerto, porque siempre guiña un ojo cuando revisa un carburador, estaba esperándonos. Es un hombre de pocas palabras y manos que parecen hechas de llave inglesa. «Aquí está el aprendiz, Anselmo», dije al bajarme. Javier bajó temblando. Anselmo lo miró, escupió al suelo y señaló una montaña de rines oxidados y trapos sucios en una esquina. «Ese coche tiene que brillar para cuando se ponga el sol, muchacho. Y no quiero ver ni una mancha de grasa en la tapicería. Aquí tienes cepillo de dientes y pasta de pulir. A mano, nada de máquinas». Elena se bajó de su camioneta, horrorizada. Sus tacones resonaban fuera de lugar en el piso de cemento manchado. «Mamá, Javier no ha dormido. Tiene hambre. Esto es explotación», chilló, intentando acercarse a su hijo. Me interpuse en su camino, no con violencia, sino con esa firmeza de muro de contención que había perfeccionado. «Elena», dije bajito, para que los mecánicos no escucharan, «tu hijo casi mata a alguien anoche. Tu hijo me robó. Si quieres llevártelo, llévatelo. Pero si cruza esa puerta sin terminar el trabajo, yo misma vuelvo a la comisaría y reactivo la denuncia. Tú eliges, un hijo cansado y con las manos sucias o un hijo con antecedentes penales». Elena miró a Javier.
Él ya estaba arrodillado frente a la rueda delantera izquierda, frotando el cromo con torpeza. Por primera vez en su vida, nadie le estaba resolviendo el problema. Elena tragó saliva, asintió lentamente y se recargó en su camioneta, cruzándose de brazos. Se quedó a mirar, y en esa mirada vi que ella también estaba aprendiendo la lección. Pasaron 3 semanas. 3 semanas donde la rutina de la casa cambió por completo. Javier no recuperó su celular hasta que pagó la última cuota de la multa con el dinero que ganó ayudando a Anselmo los fines de semana. Y no fue un trabajo fácil. Anselmo no perdona la pereza. Si Javier llegaba 1 minuto tarde, lo ponía a barrer el patio trasero bajo el sol. Si se quejaba, le daba el trabajo más sucio: limpiar el foso de cambio de aceite. Yo no intervine. No lo consolé cuando llegaba a casa con las uñas negras y dolor de espalda. Le servía la cena, sí, porque no soy un monstruo, pero comíamos hablando de cosas serias, de cuánto cuesta el seguro, de qué pasa si un pistón se rompe, de la responsabilidad de tener un arma de 2 toneladas bajo el pie derecho. Y algo curioso empezó a pasar. Al principio, Javier lo hacía con rabia, refunfuñaba, tiraba los trapos, pero a la segunda semana, cuando vio su propio reflejo en el parachoques cromado que él mismo había pulido durante 4 horas, su expresión cambió. Pasó la mano por el metal con cuidado, casi con reverencia. Entendió, por primera vez, que el brillo no viene de fábrica. El brillo viene del esfuerzo. Un sábado por la tarde, mientras Javier estaba terminando de ajustar unas bujías bajo la supervisión del tuerto, aparecieron mis viejos colegas. Mendieta, la rusa y el chato llegaron en sus taxis, aparcando en fila frente al taller. Traían refrescos y una bolsa de chicharrones. Javier se tensó. Recordaba perfectamente que ellos fueron quienes lo acorralaron esa noche. Bajó la mirada, esperando las burlas, esperando que se rieran del niño rico castigado. Pero Mendieta se acercó, masticando un chicharrón, y se inclinó sobre el motor del Malibú. «Oye, chamaco», dijo con su voz ronca, «ese cable del distribuidor está flojo. Si lo dejas así, tu abuela se queda tirada en el periférico. Ajústalo bien». Javier parpadeó, sorprendido. «¿Así?», preguntó, apretando la tuerca con timidez. «Chenique». «Más fuerte», intervino la rusa, echando humo de su cigarro hacia arriba. «Que no te tiemble la mano. Esa máquina es fiel, pero le gusta el trato firme, como a tu abuela». Los hombres se rieron, pero no con maldad. Era una risa de camaradería. Javier sonrió, una sonrisa pequeña y nerviosa. «Mi abuela, ella dice que ustedes son los mejores conductores de la ciudad», dijo Javier, limpiándose la grasa de la frente con el antebrazo. El chato le dio una palmada en la espalda que casi lo tira sobre el motor. «Tu abuela es la águila mayor, muchacho. Una vez, en el terremoto del 85, ella usó este mismo coche para sacar gente de los escombros cuando las ambulancias no podían pasar. Le metió 8 personas ahí atrás. La suspensión casi revienta, pero ella no paró». Javier se quedó helado. Miró el auto. Luego me miró a mí, que estaba sentada en una silla de plástico bebiendo una soda, observando todo desde la sombra. «¿En serio, abuela?», preguntó. «Hice lo que tenía que hacer», respondí encogiéndome de hombros. «El auto aguantó porque lo cuidábamos. Si hubiera estado como tú lo tenías, no sacábamos a nadie». Ese día, Javier no solo limpió el auto. Escuchó historias. Historias de partos en el asiento trasero, de persecuciones, de noches largas esperando pasaje bajo la lluvia. Entendió que el Chevrolet no era un objeto para presumir con las chicas. Era un archivo histórico con ruedas. Era mi compañero de batalla. Y al entender eso, la vergüenza de haberlo robado se transformó en un respeto profundo, casi sagrado. Elena también cambió. Dejó de llamarme cada 2 horas para controlar si Javier estaba sufriendo mucho. Empezó a venir los domingos, no a criticar mi comida o mi casa, sino a sentarse conmigo. Un día la vi mirando a su hijo mientras él le explicaba, con orgullo, cómo funcionaba el sistema de frenos. «Ha madurado, mamá», me dijo ella, con los ojos húmedos. «En 1 mes ha madurado más que en 2 años de universidad». «No ha madurado, Elena», le corregí, tomando un sorbo de café. «Ha despertado. Estaba dormido en su comodidad.
Solo necesitaba que alguien le quitara la almohada de plumas y le pusiera un ladrillo para que viera la realidad. Tenías razón, admitió ella, y esas 2 palabras le costaron, lo sé. Fui demasiado blanda. Pensé que darle todo era quererlo. Quererlo es enseñarle a sobrevivir, sentencié. Y nadie sobrevive si cree que el mundo le debe algo. La prueba final llegó 2 meses después. Era martes por la mañana. Tenía cita con el cardiólogo en el centro de la ciudad, en esa zona donde el tráfico es una jungla de bocinazos y taxistas agresivos, los nuevos, los de las aplicaciones que no saben manejar. Me levanté temprano, me puse mi vestido azul y tomé las llaves del gancho. Javier estaba en la cocina, terminando su desayuno antes de irse a la facultad. Me vio tomar las llaves y se levantó de un salto. «Abuela, espera». Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Mi cuerpo se tensó por instinto. «¿Qué pasa?», pregunté girándome despacio. Javier se acercó. Ya no caminaba arrastrando los pies. Se había cortado el pelo, se había quitado esos aretes ridículos y llevaba la camisa planchada. Extendió la mano, no para arrebatar, sino para pedir. «Déjame llevarte», dijo. Su voz era firme, pero humilde. «El tráfico a esta hora es horrible. Te vas a estresar. Y ya le cambié el aceite ayer, como me enseñó Anselmo. Quiero probar si quedó bien». Miré sus manos. Tenían callos nuevos en las palmas. Manos de trabajo. Manos que sabían el valor de las cosas. Miré sus ojos. Ya no había burla ni arrogancia. Había una solicitud sincera de confianza. Dudé un segundo. La vieja Raquel, la que fue traicionada, quería decir que no. Pero la Raquel maestra, la abuela que ve más allá, sabía que este era el momento. Le dejé caer las llaves en la palma de la mano. El metal tintineó. «Si pasas de 45, me bajo», advertí. «Lo sé, abuela. Lo sé». Salimos. Él me abrió la puerta del copiloto. Esperó a que yo estuviera sentada y acomodada antes de cerrar con suavidad. Dio la vuelta. Se subió, ajustó los espejos, se puso el cinturón y arrancó el motor. No hubo acelerones bruscos. El coche se deslizó hacia la calle con la elegancia de un gran felino. Durante el trayecto vi cómo manejaba. Mantenía la distancia. Usaba las direccionales. Miraba los espejos cada 5 segundos. Cuando un camión se nos cerró bruscamente, Javier no tocó la bocina ni gritó insultos. Simplemente frenó con suavidad, respiró hondo y siguió su camino. «Ese idiota no te vio», murmuró él. Pero yo sí lo vi. Sonreí, mirando por la ventana para que no me viera. Esa era mi frase. Yo sí lo vi. Al llegar al consultorio, se bajó rápido para abrirme la puerta. Me ofreció su brazo para ayudarme a salir, aunque yo todavía puedo sola. Pero lo acepté. Acepté su brazo fuerte y joven, que ahora servía de apoyo y no de empujón. «Espérame aquí», le dije. «Tardo 1 hora. Aquí estaré, abuela, cuidando la nave». Entré al edificio médico y me senté en la sala de espera. A través del ventanal de vidrio podía ver la calle. Ahí estaba mi Malibu crema, brillando bajo el sol de la mañana. Y ahí estaba mi nieto, recargado en la puerta, con un trapo en la mano, quitando una mancha invisible del capó. Un señor mayor se sentó a mi lado, siguiendo mi mirada. «Bonito auto», comentó el hombre. «Ya no se vende esos, y se ve que el chofer lo cuida mucho. ¿Es su empleado?». Me giré hacia él y sentí cómo el pecho se me inflaba, no de vanidad, sino de una satisfacción profunda y tranquila. «No, señor», respondí con la cabeza alta. «Es mi nieto. Y sí, lo cuida mucho, porque sabe que si le hace un rasguño, se las verá conmigo». El hombre se rió. «Usted se ve que es una mujer de carácter». «Soy taxista retirada», dije, como si fuera un título nobiliario. «Y en mi familia aprendimos que el respeto no se pide, se maneja». Cuando salí de la consulta, Javier estaba esperándome con una botella de agua fresca. «¿Todo bien, jefa?», preguntó, usando el apodo que había escuchado de mis colegas. «El corazón está fuerte, Javier», dije tomando el agua. «Aguanta para unos cuantos kilómetros más». Subimos al auto. Mientras volvíamos a casa, con la radio puesta en una estación de boleros que a mí me gusta y que él ya no se atrevía a cambiar por su reggaetón, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la noche en que reporté el auto como robado. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria.
A veces, amar a alguien significa dejar que se estrelle contra la pared, siempre y cuando tú estés ahí para enseñarle a arreglar los daños después. Javier había roto la confianza, pero la habíamos reparado juntos, tuerca a tuerca, pulida a pulida. Ahora, la relación entre nosotros era como el motor de mi Chevrolet, vieja, quizás con algunas cicatrices, pero funcionando con una potencia y una sincronía que antes no tenía. Llegamos a casa. Javier estacionó el auto en el garaje, perfectamente alineado, con una precisión milimétrica. Apagó el motor. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio cálido, de misión cumplida. Me devolvió las llaves. «Gracias por dejarme manejar, abuela», dijo. Tomé las llaves y las guardé en mi bolso. «Lo hiciste bien, muchacho. Tienes buenas manos. Quizás...» Hice una pausa dramática. «Quizás el próximo domingo te deje llevarlo a esa fiesta de la que tanto hablaban tus amigos». Los ojos de Javier brillaron, pero esta vez no con avaricia, sino con gratitud. «¿En serio? En serio. Pero vas y vienes antes de las 12, y ni una gota de alcohol. Porque recuerda, Javier...» «Ya lo sé, abuela», me interrumpió con una sonrisa cómplice. «Tú tienes ojos en todas partes. Los taxistas, los mecánicos, el tráfico...» «Exacto», le guiñé un ojo, imitando a el tuerto. «Soy la dueña de la carretera. Nunca lo olvides». Entramos a la casa. El olor a milanesas recién hechas inundaba la cocina. Javier corrió a lavarse las manos sin que yo se lo pidiera. Me senté en mi silla de formica, escuchando el agua correr, y a mi nieto tarareando un bolero bajito. Miré mis manos sobre la mesa. Manos viejas, manos duras, manos sabias. Habían recuperado mi auto, habían enderezado a mi nieto y habían salvado a mi familia del precipicio de la indiferencia. No soy solo una abuela, soy Raquel. Y mientras yo tenga las llaves, nadie va a perder el rumbo en esta casa. Porque al final del día, no importa qué tan rápido quieras ir, lo único que importa es quién tiene el control del volante. Y ese control, queridos míos, se queda conmigo.